Es que estoy viendo que perdió la vida. La comunidad científica está de luto. Falleció el premio Nobel de Física Peter Higgs. Este es el papá, qué curioso, de la partícula de Dios. ¿Cómo? La partícula de Dios. ¿Y cómo le hizo? Es muy curiosa su contribución. Es el inicio de la vida, dice. Por eso le llaman la partícula de Dios. O de ahí podría no precisamente venir. de la vida, sino de el hecho de que las sustancias, los objetos, tengan masa y peso. Porque resulta que no todas las partículas tienen masa, impactan cuando caen, pegan. Entonces él y se puso a preguntar por qué unas sí y otras no. Entonces estudió detalladamente que hay un campo, es decir, una especie de espacio donde actúa una fuerza que está motivado por ciertas partículas que se mueven en él y que se pegan como melcocha a otras. Es decir, si hay hay electrones o protones, el paso por este campo hace que estas partículas como que tengan más problemas en avanzar. ¿Qué implica esto? Que esta partícula les da masa. Hay partículas que no tienen masa. Por ejemplo, los fotones de la luz no tienen masa, pero hay objetos que sí. Pero y que la materia existe gracias al bosón de Higgs. De Higgs, que no lo habían descubierto hasta hace muy poco. A ver, ya me la complicaste muy. Es el principio de todo. De todo. Acuérdate que nosotros estamos hechos de eso. Entonces, por eso le dicen la partícula de Dios, porque de ahí vendrían todas las demás. Él desde hace mucho que lo calculó y dijo, debe existir esta partícula. Pero en cálculos, en teorías, hasta que se hizo un colisionador, se pudo probar que sí existe, que existió apenas pues un tiempo tan efímero, tan breve, pero que sí existe y que de ahí viene todo lo demás. Por eso se llamó la partícula de Dios, el principio de todo, de la Tierra, de la vida, de los átomos, de todo. Ahí vendría, ese sería el inicio, la primera creación de algo. Por eso es muy importante esa partícula de Higgs, Manuel. Sí, también es importante recordar que esta partícula de Higgs también es parte de la teoría de Einstein, para entender esa particularidad que tiene el universo de que toda la materia no se disperse, sino sea unificada y no sea dispersa en el universo. De ahí nace también esta parte de teoría. Fíjate que resulta muy interesante. La explicación es maravillosa que hagan ustedes, pero en síntesis, este nombre de la partícula de Dios es porque parece que conecta, es una conexión entre lo etéreo, lo no tangible, con lo científico. Y entonces este bosón al final termina conectando esto. Lo curioso es saber que Higgs era ateo. Entonces siempre estuvo en contra de que le denominaran con ese nombre a su investigación. Claro, porque eso le quita el mérito científico. Él dice, nosotros no somos del toque divino,
sino es esta reacción donde empezó todo y se empezó a crear lo que conocemos. Él rechazaba eso y rechazaba el Nobel, decía que lo abrumaba. Es muy curiosa la historia porque dice él mismo que salió a la calle e iba a su laboratorio y una vecina lo paró y lo felicitó. ¿Por qué? Por el Nobel que le acaban de dar. Así fue como se enteró de que había sido honrado con ese premio, el que dijo que pues le quitaba oportunidad de trabajar porque se había vuelto famoso. Las entrevistas, el querer hablar con él, el pedirle explicación acerca de su tema, pues sí, le quitaba mucho tiempo. Fíjate que ¿qué? El que le puso la partícula de Dios es otro físico, también premio Nobel de física, que es Leon Lederman, que escribió un libro de divulgación a finales del siglo XX que se llamó La partícula de Dios. Y dice, si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y es muy divertido él y lo hizo un poco en son de broma, pero pegó.